Entonces, bueno, también les quería comentar que en el OpenTest estamos haciendo unas modificaciones. Lo estamos ampliando, estamos poniendo más materiales, estamos ampliando muchísimo más elementos. Sobre todo le estamos poniendo elementos de visuales, le estamos poniendo más videos y muchos tests. Entonces, de acuerdo que la idea de esto es estar practicando, se practica mucho, ¿no? O sea, vemos la clase y todo, pero donde realmente se dan cuenta que van avanzando es cuando hacen los test, ¿no? Del Open Test. Entonces, sí, también algunos que les voy mandando, bueno, esos después los vamos metiendo al Open Test, entonces así vamos yendo, ¿no? Entonces, también vamos a tener sesiones donde hagamos puros test o veamos los videos, pero si ustedes los van viendo, pues adelante. Los de historia de Universal ya están todos, les vamos a agregar quizá alguno por ahí, pero ya están todos y ya pueden comenzar, ¿no? Y bueno, tenemos también a un compañero nuevo aquí y entonces esperemos se quede con nosotros. Muy bien, entonces estábamos viendo la parte de la ilustración y me voy a salir aquí un poquito del video. Estábamos viendo la ilustración y habíamos visto cómo se habían dado estos cambios sociales, básicamente en la parte de Europa, pues, con las ideas ilustradas, estas ideas de la razón y de la libertad, por un lado, ¿no? Y entonces habíamos visto también muy importante cómo esto había tenido una repercusión muy fuerte, sobre todo en la parte de Estados Unidos, en primer lugar, porque Estados Unidos va a ser el primer país que va a llevar a cabo las ideas de la ilustración, como pues con la cuestión de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos. Entonces, una vez que sucede esto va a ser una erupción de movimientos. ¿Por qué? Pues porque obviamente los países se van a dar cuenta que pueden hacer exactamente lo mismo, es decir, que pueden básicamente hacer sus movimientos, cambiar sus régimen del antiguo régimen, que son las monarquías, y que son los gobiernos basados en la religión, sobre todo de origen judeo-cristiano, ¿no? Entonces la Revolución Francesa va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque va a poner las bases de lo que va a ser el pensamiento del mundo occidental, de lo que conocemos. Acuérdense que la historia en este caso es muy de alguna manera muy occidentalizada, es decir, por ejemplo, no vemos historia de la India, o historia de China, o historia de Asia, o de África, está muy concentrada en la parte de Europa. Y hay una razón también, ¿no? Pues porque finalmente estas guerras, por ejemplo, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, en fin, son movimientos que hasta la fecha siguen teniendo repercusiones, es decir, no nada más pasó algo en Estados Unidos hace 200 años y ya, no. Vemos las consecuencias, las vemos, por ejemplo, en los gobiernos como ahora o en las elecciones, que no hay, por ejemplo, un sistema electoral donde el voto popular sea el voto que gane, sino hay una serie de colegios electorales. Y, por ejemplo, ahora que fue la elección, pues sí, ganó el hombre Trump, pero gana por distritos, no por el voto popular, aunque esta vez sí lo ganó, ¿no? Pero la vez pasada incluso la perdió. En fin, entonces eso es desde hace 200 años, no ha habido cambio. Y la Revolución Francesa es un poco por el estilo. ¿Por qué? Porque pone las reglas de lo que va a ser la parte del pensamiento y del actor político en Europa, sobre todo las democracias, la forma de libertad, y se sientan las bases de lo que va a ser el capitalismo ya en adelante, este intercambio de mercancías y donde el mercado y no el rey o no el gobernante van a ser los que van a determinar, en este caso, los precios y los costos. Entonces, una de las causas de la Revolución Francesa es que Francia apoyó, en este caso, a los colonos, ¿no? A los colonos que se independizaron de Estados Unidos y obviamente, ¿por qué? Pues porque su gran enemigo es Inglaterra, ¿no? Entonces apoyaba a los que estaban contra Inglaterra. Pero al final de la guerra, los colonos, muy ingratos ellos, no le pagan a Francia lo que les había prestado. Entonces Francia cae en bancarrota. ¿Por qué? Pues porque había prestado demasiado dinero y había hecho mucho negocio, en este caso, ahí con los colonos y no le pagan. Entonces hay una crisis económica muy fuerte, hay un déficit estatal, es decir, no hay dinero,
¿no? Hay una crisis económica en todos los sectores y obviamente los precios van a subir. ¿Por qué? Porque empiezan a escasear, ¿no? Empiezan a escasear. Luego, obviamente, hay también se va a acentuar con una cuestión social. ¿Cuál es? Esta de que vamos a ampliarlo aquí, ¿no? Aquí, esto de que había una cuestión de que estaba dividido el sector, así como las clases sociales aquí ahora, que decimos los ricos, pobres, clase media, en fin, allá estaba dividido en tres, lo que se llamaba tres estados: el estado, primer estado, que era la iglesia, en este caso; el segundo estado, que era el ejército, o la aristocracia, perdón; y el tercer estado, que era, en este caso, el pueblo general, incluyendo a la burguesía, ¿no? Acuérdense que la burguesía va a tomar digamos, sus grandes movimientos, se llama revoluciones burguesas, porque es la burguesía pequeñita todavía, muy pequeña, pero es la que está impulsando, ¿no? O sea, tiene mucho poder, pero es poca todavía, es muy, 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 muy poca. Entonces, de hecho, esta es la gran intención de que la burguesía tome el poder político. Ya tiene el poder económico, pero también quiere el poder político para hacer las dos cosas. Entonces, la burguesía quiere acceder al poder y los otros grupos, como es la aristocracia, no quieren que les toquen sus privilegios. Entonces, no quieren que les quiten o les pongan impuestos o les quiten recursos, en fin, para ayudar al pueblo que está empobrecido. No quieren que les quite nada, por lo tanto, obviamente se opone, ¿no? Entonces, el pueblo como tal, por eso en Francia tienen todo esto de los símbolos. El pueblo, o sea, la gran masa de campesinos. Acuérdense que todavía no había obreros porque no había fábricas. Entonces, los campesinos y los comerciantes pequeños son el gran poder. Entonces había que educarlos, ¿no? Un poco lo que decíamos en la clase anterior, había que darles ideas, había que decirles cómo luchar. Entonces, por eso también se da mucho la cuestión de que va a haber escritores como, en este caso, Molière, que van a hacer obras de teatro para educar al pueblo ideológicamente a favor de la burguesía y en contra de la aristocracia. Entonces es cuando vienen estas ideas de que los reyes no son de sangre azul, ni que los reyes son por cuestión divina, de que no los elige, en este caso, el Dios, ¿no? Sino que pues obviamente entran en un proceso democrático, o deben de entrar en un proceso democrático, y que son muy humanos. Entonces empiezan a exhibir un poco ello. Entonces el pueblo que no está educado, el 97% de la población no sabía leer ni escribir. Entonces comienza a partir del teatro, comienza a recibir ideas, ¿no? Entonces, obviamente, esto se va a juntar también con que les empiezan a difundir también las ideas de la ilustración, de estos ilustrados, que incluso escriben un libro que se llama La Enciclopedia. Yo creo que todos ustedes tienen enciclopedias en su casa. Por ejemplo, aquí hay una donde se pone todo el contenido de la historia, o por temas, ¿no? La enciclopedia de las ciencias. Entonces está todo lo de biología, química, física, o la enciclopedia de las matemáticas, y está todo lo de matemáticas, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, la enciclopedia en esa época es un libro o una serie de libros que reúne todo el conocimiento de la época. Estamos hablando de 1700, es decir, el siglo XVIII, que se conoce como el siglo de las luces. Y se conoce las luces precisamente porque quiere iluminar a la gente. También por eso se le llama la ilustración, ¿no? El El 18, siglo 18. siglo XVIII, exactamente, el siglo XVIII, 1700, es el siglo de las luces. Y obviamente los franceses van a tener noticias de lo que está pasando en Estados Unidos, y entonces dicen, pues tenemos que hacer también nuestra propia revolución, ¿no? Entonces la revolución va a tener varias etapas. No es necesario para el examen que se aprendan todas las etapas, pero sí algunos elementos muy importantes de ellos. La primera gran fase se llama la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque se reúnen, en este caso, los bandos, en este caso en disputa, que son el rey,
y el rey representando a toda la aristocracia, la iglesia con los arzobispos y todo representando la iglesia, la gente del ejército y la burguesía representada en pensadores como Danton, ¿no? En este caso Marat. Entonces, se reúnen para poder tratar de convencer al rey de que pues haga reformas, ¿no? Haga reformas para que puedan acceder al poder la burguesía. Entonces, ante la negativa del rey, entonces el tercer estado, o sea, la burguesía, se levanta en armas junto con el pueblo. Entonces hay que entender eso, ¿eh? La burguesía, que es un grupo concentrado de grandes comerciales, y la masa del pueblo es su brazo armado, son los que van a pelear. O sea, la burguesía no pelea como tal, no toma las armas, no, pone al pueblo a pelear por ellos, ¿no? Entonces, obviamente, se levanta y es cuando llamamos, obviamente, el inicio de la revolución, que es el 14 de julio de 1779. Entonces, obviamente comienza la revolución con este famoso acto de la toma de la Bastilla. La Bastilla era una prisión donde se toma simbólicamente porque solamente había muy pocas personas, no más de 10 personas en todo el edificio presos, entonces se toma como un símbolo de la opresión, entonces pues, cae la Bastilla ahí en París, ¿no? Entonces, obviamente, el rey se ve obligado, porque es un movimiento violento, se ve obligado a pactar, ¿no? Con el pueblo y surge lo que se va a llamar la Asamblea Constituyente. Este tercer punto acá. ¿Y qué es la Asamblea Constituyente? Es esta cuestión donde al rey se le obliga a firmar la constitución, una constitución elaborada por, en este caso, la Asamblea. Entonces, aquí algo muy importante. Aquí es donde vamos a ver esta cuestión de cuando ustedes, por ejemplo, me imagino que muchos de ustedes todavía están iniciando su vida política y oyen muchos términos como la derecha, ¿no? O la izquierda. Dicen, es que ese es un pensamiento de derecha, es un pensamiento de izquierda o un pensamiento de centro. La gente de izquierda tradicionalmente se asocia a las ideas, por ejemplo, socialistas, a las ideas de corte humanista o de corte progresista. Y las gente de derecha se tiene más el bando conservador, tiene más la idea conservadora, más del lado conservador, tradicional, ¿no? Un poco de la cuestión de la economía liberada, y mientras acá la izquierda no, la economía debe ser regulada, en fin. Y el centro, pues, siempre está como tomando parte de las dos. Entonces, por ejemplo, para que tengan una idea, ahorita en México gobierna la izquierda y durante muchos años gobernó la derecha. Entonces, hay giros, ¿no? Así. Entonces, ¿por qué esos términos? Porque aparecen aquí en esa asamblea. La gente estaba ahí en esa escena donde vemos que están, ahorita a ver si la capturamos aquí, donde están todos sentados. Esa es la asamblea, aquí. Ah, se me fue. Ah, no. A ver, aquí ahorita la vamos a poner y la vamos a casar. Esa era la entonces, la gente que estaba ahí, cuando están discutiendo cuáles van a ser los términos, aquí, esta escena, donde están sentados, entonces, por ejemplo, están discutiendo las leyes o lo que se tiene que cambiar. Entonces, la gente que estaba del lado izquierdo era la gente progresista y la gente del lado derecho era la gente conservadora, ¿no? Porque hasta en los burgueses había liberales y conservadores. Entonces, obviamente, de ahí va a quedar el término de izquierda y derecha en la cuestión política, pues ya a nivel internacional, ¿no? Entonces, viene este asunto de que le hacen al rey firmar la carta y el rey, como siempre, traiciona, ¿no? Acuérdense, los reyesuelos son verdaderamente unos tramposos y entonces el rey, pues traiciona la constitución y pues se quiere escapar y entonces lo agarran y es cuando le cortan la cabeza, ¿no? Entonces, el invento esta de la guillotina es un invento de un doctor que utilizaba para amputar pies y dedos, ¿no? De los soldados. Entonces lo empiezan a utilizar para cortar la cabeza, ¿no? Y había cosas increíblemente, hay casos muy curiosos, por ejemplo,
había un científico que había descubierto que descubre el oxígeno, que es Lavoisier, después lo vamos a ver en química, y a él, por ejemplo, lo ponen de cabeza y luego cuando le cortan la cabeza lo cambian de inmediato y le cortan la cabeza. Entonces, se pueden imaginar qué pasó, ¿no? No le explotó la cabeza, sino que su cabeza quedó viva durante 20 segundos. O sea, imagínense que te quiten la cabeza durante 20 segundos, sigue racionando, ¿no? Pensando qué sucedió ahí, ¿no? Entonces, obviamente se hicieron expertos, ¿por qué? Porque mataron a 40.000 personas y eso es lo que se conoce como la etapa del terror. Y obviamente esta es encabezada por uno de los jacobinos, o sea, un jacobino era de los radicales, que era Robespierre. Entonces, se llama la época de terror, son aproximadamente 3 años, 2 años y cachito, porque viene y se mata a todo el que piense diferente al grupo en el poder, ¿no? Entonces, a todo, por eso es un término muy curioso cuando se llama ese es un jacobino, es que es muy radical, ¿no? Entonces, ¿Y los jacobinos eran de conservadores o liberales? no, eran los liberales. Y los girondinos, pues eran jacobinos radicales, y girondinos eran como los más conservadores. Entonces, los jacobinos tratan de eliminar a todo el grupo girondino, ¿no? A todos los conservadores. Y aproximadamente mueren 40 a 50 mil personas cortándoles la cabeza, ¿no? Entonces era como una cuestión muy salvaje ahí de cortar cabezas a cada rato, ¿no? Era un show ahí. Entonces, obviamente, este tipo de políticas tan brutales, pues se revierten. Entonces se le va a revertir finalmente a Robespierre y a Robespierre terminan cortándole la cabeza también, ¿no? En esta época no todo es terror, o sea, no todo es el terror aquí, porque en esta época se va a constituir un comité que se llama el Comité de Salud Pública. El Comité de Salud Pública no tiene nada que ver con la salud, más bien tenía que ver con el seguimiento, eran como espías, eran como, si a ti te caía alguien mal, ¿no? Decías, ese está en contra del gobierno. Entonces el comité ni siquiera investigaba, lo agarraban, le hacían un interrogatorio y luego le cortaban la cabeza, ¿no? Entonces, este comité fue terrorífico, pero hubo otros comités, por ejemplo, un comité que se dedica a medir la tierra, ¿no? Entonces van a medir la tierra y van a determinar el metro. O sea, ya no se van a seguir por el sistema inglés de yarda, milla, ¿no? Lenguas. Ahora va a ser el metro, centímetro y kilómetro. Entonces, por ejemplo, ahí se inventa esto, ¿no? O se promueve la educación pública también, o sea, que la gente vaya y que el gobierno sea el que mantenga las escuelas. O sea, no todo es como tan terrible, ¿no? Entonces, obviamente después de esta época de terror va a venir una época más tranquila, que es donde va a surgir un personaje que es Napoleón, que estaba en Italia, y se llama el directorio y el consulado. ¿Por qué? Porque la gente ahí no es un gobierno de una persona, son como varias personas gobernando para tratar de equilibrar el poder, pero necesitaban una persona fuerte. ¿Por qué necesitaban una figura fuerte? Pues porque Francia, estas ideas de la ilustración, que son echadas a andar con estos personas que tomaron el poder, aún los jacobinos siendo tan salvajes, ponen ideas de la ilustración al poder. eh, los enemigos de Francia, que son Inglaterra y Austria principalmente, ¿no? Rusia está un poco lejos, pero también es su enemigo, se van a unir para querer, en este caso, destronar a los franceses de las ideas ilustradas. ¿Por qué? Porque piensan que eso se va a ir transmitiendo y entonces piensan los ingleses que si llega la ilustración a Inglaterra, pues va a desaparecer la monarquía, o en Austria, que si llega ya también va a desaparecer y así, ¿no? O sea, tienen miedo de que estas ideas crezcan. Entonces se unen para poder vencer a Francia y finalmente por eso surge Napoleón, ¿no? Como el gran emperador, porque surge como una persona fuerte que se va a enfrentar a los enemigos de Francia. Entonces, por eso es el ascenso de Napoleón. Entonces, Napoleón, porque es un militar muy fuerte y muy decidido y había tenido victorias, pero aparte es un gran, digamos, es bastante inteligente para la guerra. Obviamente, Napoleón, y vean aquí una cosa que decíamos al principio en la primera clase de historia, la historia la escriben los que ganan, ¿no? Entonces, a Napoleón
que perdió al final, después de ser un emperador, que perdió finalmente, sus enemigos le crearon esta idea como que era muy chaparrito y siempre vemos a Napoleón como chiquito y todo. No, Napoleón tenía incluso era más alto que el promedio de la época. En la época de Napoleón, los franceses medían en promedio 1,66. Napoleón medía 1,68, ¿no? Entonces era más alto que el promedio, pero lo quieren reducir, lo quieren ver así como chiquito y todo, pues porque era un poco la idea de sus enemigos, reducir y hacer el ridículo, ¿no? Entonces, bueno, esas son las etapas. ¿Cuáles son las más importantes? La etapa de la Asamblea Nacional, cuando empieza la revolución, ¿no? O sea, esta parte, esta de aquí, dejen ponerle otro color. Ajá, esta de acá, la de la revolución, cuando viene la época del terror, porque es la época donde se echan a andar las ideas, en este caso de la ilustración, aunque se hayan cortado muchas cabezas, y el imperio de Napoleón. Y a la fecha todavía hay mucha polémica acerca de qué le pasó a Napoleón, si murió envenenado, si murió de muerte natural, por alguna enfermedad, en fin, o sea, la historia todavía sigue, ¿no? Y todavía se maneja de forma ideológica. Muy bien, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Porque esto es lo más importante, esto es lo más importante de todo. ¿Cuáles son las consecuencias? Uno, desaparece el antiguo régimen, ya, es decir, aunque sobreviva la monarquía de Inglaterra o la monarquía de Austria, es decir, la idea del viejo régimen se acaba, ¿no? Tanto así que Francia a la actualidad pues no tiene rey, tiene un primer ministro, ¿no? Ella tiene un presidente y un primer ministro, que son los que gobiernan, y Inglaterra tiene un rey, sí, pero el que gobierna es el primer ministro. Austria tiene un presidente, y ni siquiera tiene monarquías, en fin, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se van a firmar las monarquías constitucionales. España es otro caso, Holanda es otro caso. Todo donde hay monarquía en Europa son monarquías constitucionales. No hay ninguna monarquía absoluta como las que hay en Asia, por ejemplo, con los sultanes o todos estos de gobernantes asiáticos, ¿no? Ya ahí se acaba. Y se crea el concepto de soberanía nacional. Napoleón es un poco lo que hace porque van a tratar de cuidar sus fronteras, ¿no? A pesar de que hace el imperio Napoleón, tratan de cuidar sus fronteras de los enemigos externos y autogobernarse, ¿no? O sea, que los países no sean, en este caso, como subordinados por otros imperios. Y van a crearse constituciones en todo, en América, la Constitución de Estados Unidos, en México, por ejemplo, la Constitución del 24, en fin, el modelo de constitución se va a ir siguiendo, ¿no? Y el principal logro es que la burguesía, ya como tal, toma el poder. Ya tiene el poder político, ya tiene el poder económico, ya tiene subordinada a la iglesia y ya tiene subordinado a la monarquía. Es decir, ya los tiene tomados, ¿no? Y ya no los va a soltar, ¿no? Aunque va a haber momentos donde la iglesia va a querer retomar el poder o los reyes van a querer retomar el poder y van a tener unas victorias ahí. No, ya la burguesía se instala y no hay nada que lo mueva hasta la actualidad. Y ahora la vemos cada vez muchísimo más, pues más fija, ¿no? En el poder. Entonces, otra de las consecuencias, muy importante, también es pregunta de examen, es que estas ideas de Europa y de América se van a extender a América Latina. Y entonces es cuando van a surgir la independencia de México, de Venezuela, del Brasil, del Perú, de la Argentina, en fin, y van a salir personas ilustradas que han leído, que saben de estos movimientos como Miguel Hidalgo, Allende, San Martín, Bolívar, Sucre, en fin, todos estos personajes que van a ser muy, muy importantes. Y en Europa, durante todo el siglo XIX, es decir, ya en el siglo siguiente, van a hacer digamos, todo el siglo se va a debatir entre el nacionalismo, que son los conservadores, y el liberalismo, en este caso, que es, pues el nombre lo dice, los liberales, que es la gente, por ejemplo, que hoy serían los de derecha, ¿no? Los de izquierda, perdón.
¿no? Entonces, ese es el gran triunfo cultural. Y uno de los grandes triunfos es, por ejemplo, que se ponen en estas diferentes etapas, se ponen cosas, modelos que después los países en el siglo XX incluso los van a imitar, como la educación pública, ¿no? El reparto de tierras, como lo hace Napoleón, en fin. Incluso Napoleón es un gran negociador, incluso, y pues, después los gobiernos van a entender esto, que por ejemplo a la iglesia no la pueden aniquilar, es decir, no se dan cuenta que si la aniquilan les va mal, porque la gente finalmente es religiosa, ¿no? Entonces, Napoleón pacta mucho con la iglesia y de ahí viene esta frase muy famosa que dice, París bien vale una misa, ¿no? Cuando lo coronan, bueno, pues tiene que, él era anticristiano y todo ese asunto, bueno, pues tiene que ir a la iglesia para que le pongan la corona, que incluso él se la quita al papa y se la pone, ¿no? Pero bueno, de ahí viene el término de tener el poder, pues obviamente vale pactar, ¿no? En este caso. También lo van a hacer aquí en México, Porfirio Díaz lo va a hacer también con la iglesia. Muy bien. Entonces, esto es un poco de cómo va a irse extendiendo Francia, por ejemplo, con su revolución. Por ejemplo, estos son los territorios que va a ocupar Francia con Napoleón, ¿no? Incluso territorios de lo que es la península báltica, y ese es el imperio austriaco, que es el gran enemigo. Los de verde son los grandes enemigos en este caso de Napoleón, que finalmente lo van a derrotar, ¿no? Finalmente le ganan con uno de sus grandes enemigos, que es Maastricht, finalmente logra derrotarlo, ¿no? Y España, pues, si bien España no fue totalmente invadida, sí Napoleón puso a su hermano como rey aquí, ¿no? Y después vamos a ver las consecuencias de que Napoleón haya puesto a su hermano Pepe Botella como rey de España y sacado al rey, que era Fernando VII, porque eso va a ser el gran momento donde va a iniciar la independencia de México, ¿no? El asunto de que van a tomar los liberales mexicanos, van a tomar como pretexto que no hay un rey legítimo en España para poder, en este caso, destronar al virrey y en fin, ¿no? Lo vamos a ver en Historia de México. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda con esto de la Revolución Francesa? ¿Alguna duda, algún comentario sobre esto? No, ¿Mm? Perfecto. Y ya ven que ahora que fueron las Olimpiadas en Francia, no sé si las vieron, por ejemplo, muchos de la inauguración, muchos de los motivos tomaron aquí, tomaron esta momento, donde hay un momento donde se toca un grupo de heavy metal y sacan las María Antonieta sin cabeza, ¿no? Entonces María Antonieta, que fue en este caso la esposa de Luis XVI, el rey que le quitan la cabeza, ella tiene una frase muy curiosa que siempre se malinterpreta, porque cuando la historia cuenta, o la anécdota cuenta que ella fue y le fueron a decir que no había comida para la gente, para los pobres. Y ella dice, bueno, si no hay pan, que les den pasteles. Bueno, uno podría imaginarse que son pasteles como de los pastelillos, ¿no? O sea, de pasteles de Chantilly, que es también una región de Francia, donde se hacían. No, se refiere a pasteles de carne, porque sí había mucha carne, pero tampoco había manera de asarla y cosas así. Entonces, esos eran los pasteles de carne. A eso se refería, pasteles, pasteles sí, pero de carne, ¿no? Entonces, la historia es muy injusta con quien pierde, ¿no? Entonces, por eso a ella también le pusieron ese tipo de cosas. Entonces, esto, les digo, una de las consecuencias, pues fue las independencias de las diferentes, eh, en este caso, de los virreinatos diferentes que hubo aquí de la Nueva España, tanto de Portugal, que es el Brasil, como en este caso de España, que son todas estas en blanco, ¿no? La Nueva España, la Nueva Vizcaya, ¿no? La del Río de Plata, y esta parte de Argentina que estuvo libre, aquí fue donde van a llegar después muchos italianos, ¿no? Y por eso un poco la idea de que los argentinos se creen italianos y por eso hasta hablan igual y todo ese asunto, ¿no? Muy bien, lo vamos a retomar más adelante. Aquí es un poco el mapa de los años en que se fueron independizando y coinciden con estos países.
Lo más curioso es que el primer país en independizarse en América es Haití, ¿no? Y ahora Haití es el país más pobre del mundo. O sea, y los franceses se independiza de Francia. Y los franceses a la fecha le siguen cobrando dinero de esa guerra. O sea, son de estas cosas que uno no entiende, ¿eh? Que el siglo XXI, en el 2024, Francia le siga pidiendo dinero a Haití por la independencia de hace casi 250 años, ¿no? A la fecha. Entonces, y por eso es el país más pobre. Muy bien. También en el siglo XIX, entonces vamos a ver cómo lo deseamos, va a haber una guerra entre la idea conservadora y la idea liberal. Y todo el siglo XX, todo el siglo XIX va a ser así, todo. Liberales, conservadores, todos peleándose contra sus ideas. Y todos los movimientos que van a haber en Europa que surgen de esta idea, pues van a dar pie, por ejemplo, al gobierno de Napoleón III, que es el sobrino de Napoleón Bonaparte, que también él nos toca directamente porque es el emperador francés que quería conquistar, quería ser el legado de su tío, conquistar todo el mundo, y él quiere conquistar los Estados Unidos, entonces por eso invade México. No es que quisiera a México, no, o sea, no le interesaba a México. Le interesaba que a partir de tener el imperio de México, ¿no? Poder tomar la parte de los Estados Unidos y poder tomar los Estados Unidos, retomar los territorios que se perdieron, que Francia le vendió a Estados Unidos, como Luisiana, ¿no? New Orleans, por eso ahí se habla francés, se habla mucho francés, en fin, ¿no? Y también vamos a ver que en esos años estas guerras conservadoras y liberales van a hacer que se unifiquen los imperios, los pequeños reinos italianos, la Italia, sobre todo la Italia del sur, con la Italia del norte, ¿no? Se van a unificar, o sea, Italia nunca, tiene 200 años de que es un país unificado, pero durante mucho fueron reinados, Venecia, Roma, Avicena, en fin, ¿no? Sicilia, o sea, para que se hiciera un solo país, fue todo un proceso que es esto, ¿no? Igual Alemania, para que Alemania se convirtiera en un país, también tuvieron que pasar muchísimas negociaciones para que todos los reinados y ducados se unieran, germánicos, se unieran en torno a un solo país. Un poco para que me entiendan cómo era la onda aquí y de dónde toman las historias los guionistas. Si ustedes han visto, por ejemplo, esta serie de Juego de Tronos, ¿no? O El Señor de los Anillos, que retoman mucho la época medieval. Por ejemplo, en el Juego de Tronos, se supone que son siete pueblos, siete grandes reinos. Entonces, hagan de cuenta que estos reinos se unifican en un solo reino para poder combatir a los zombies, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es lo que pasó con Alemania y con Italia, que todos los reinados se unieron para combatir enemigos comunes. Y una de las causas que van a darse en este caso es que ya con la burguesía en el poder, obviamente la burguesía quiere el libre mercado. Lo habíamos explicado un poco. El libre mercado es que yo como productor hago mis productos, los saco al mercado y ahí la gente decide si los compra o no. Pero es el mercado, esta interacción, el mercado no es como una cosa física, sino más bien como una idea, es toda la gente decide si compra mi producto o no, y a partir de eso surge la ley de la oferta, ¿no? Y de la demanda. ¿Qué es la oferta? Lo que yo ofrezco. ¿Qué es la demanda? Lo que yo necesito, lo que yo demando. Entonces el juego entre oferta y demanda es lo que pone los precios. Si sube o bajan los precios o se estabilizan, depende de ese equilibrio. Entonces, la economía capitalista depende básicamente de ese factor del mercado. Entonces, el liberalismo proclama esta idea de que sea el mercado que se regule solo, es decir, que el Estado, el rey o el primer ministro, quien gobierne, no se meta con esto. Entonces, obviamente, esto va a hacer que el burgués, ya no le vamos a llamar aquí burgués, ahora es el capitalista. ¿Por qué capitalista? Porque todo va a girar en torno al capital.
¿Qué es el capital? Porque, ojo, esta es pregunta de examen también. El capital no es el dinero, esa es una parte del capital. Si yo pongo un negocio, por ejemplo, una cafetería, mi capital sería mi local, mis cafeteras, mis tazas, mi mesa, mis empleados y el Es dinero todo que lo yo que pongo. produzca, ¿no? Sí, exactamente. O sea, es todo un conjunto de elementos. Entonces, y el elemento más importante en el capital, en el capitalismo es el, el obrero, ¿no? O sea, ni siquiera el dinero, es el obrero el que va a ser el más importante, ¿no? Porque él es el que transforma la materia prima, él la transforma en un producto vendible, ¿no? Entonces, obviamente, eso va a traer que surja un movimiento que se va a llamar la revolución industrial. Más que un movimiento, es una acción donde prácticamente los capitalistas tratan de producir más, o sea, producir más y al menor costo. Entonces van a surgir las máquinas. Entonces las máquinas no surgen de la nada, es decir, tampoco es que surjan de un día para otro, no, no, no. O sea, las máquinas vienen siendo experimentos poco a poco, desde el siglo XVI, incluso ya hay máquinas, pero para la producción, pero aquí en el siglo XVIII, o sea, ya en 1900, comienza a ver, en este caso, ya llevarlas a gran escala. Entonces, por ejemplo, ya está la despepitadora de telas, o sea, una máquina que hace telas, una máquina que hace hilos, la máquina de vapor, ¿no? La electricidad, ¿no? La máquina que va a hacer zapatos, en fin, es decir, ya empieza a haber uso de máquinas y la máquina va a sustituir a los humanos poco a poco. Lo vemos ahora, cuando ustedes van al súper, ven una caja del supermercado, la gente que cobra, ya si antes había 10 cajas, ahora hay 5, ¿no? Y las otras 5 ya son de autocobro. Eso es una revolución industrial. Estamos en la quinta revolución industrial, donde, por ejemplo, se sustituye esto. Muy bien. Bueno, ya nos quedan casi 40 segundos, nada más. Entonces, bueno, la revolución, ya para terminar, la revolución industrial entonces va a ser un movimiento de transformación de la mano de obra artesanal, cuando se hacía todo con la mano, a, en este caso, ya el producto pasado por una máquina manufacturada. Entonces, el próximo jueves vemos cuál va a ser la consecuencia de esa revolución industrial, que van a ser la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Y ahorita subo la clase en una media hora y ya nos vemos el próximo jueves. Cualquier duda, ya Gracias. saben. Y escríbase al canal del Open Test ahí en WhatsApp.